La posición que vas a tener, guerrero de Géminis, durante este año. Tus retos, tienes la carta del Rey de Oros. Tu destino va a ser el 6 de copas. Y hacia dónde te diriges, tienes la carta de la Luna. ¿Cómo está aspectado el amor para este 2019? Voy a sacar... Bienvenidos mis guerreros de Géminis a esta lectura para la predicción del 2019. Aquí vamos a ver tus retos y tu destino. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda, si no eres del signo de Géminis, puedes ir a mi cuenta de Instagram y votar por tu signo. El signo más votado será el siguiente video que realice. Este fue el siguiente video que fue el más votado, el de Géminis, así que por eso estoy haciendo tus predicciones. En mi cuenta de Instagram, en la parte principal, tienes que seguirme y allí te aparece la parte que dice vota aquí. Allí buscas tu signo y votas por él. La posición que vas a tener, guerrero de Géminis, durante este año, tu posición en el año va a ser el 7 de bastos, una posición en la cual vas a tener que defenderte. ¿Cuáles van a ser tus retos? Tienes la carta del Rey de Oros. Tu destino va a ser el 6 de copas. Y hacia dónde te diriges, tienes la carta de la Luna. Vamos a ver cuál va a ser el mensaje general para ti durante este año, mi guerrero de Géminis. Recuerda, si quieres una consulta privada o comprar mi libro Predicciones 2019, en la descripción está toda la información. Te sale la carta de comprensión. Y para este año 2019, mis guerreros de Géminis, tienes que tener mucha calma, mucha paciencia. Tienes que aprender a esperar, a que las cosas se dan en el momento indicado. Sé muy bien que para ustedes, mis guerreros de Géminis, el hecho de la paciencia y de esperar es algo que tal vez no están acostumbrados, pero tienen que pasar por ese proceso antes de tomar decisiones, antes de ver hacia dónde se van a lanzar. Dice que no puedes estar pensando ni actuando de una manera por instinto o actuando de una manera irracional, que cada paso que des tiene que ser muy bien pensado y muy bien manejado antes de que logres darlos y puedas llegar entonces a el éxito. También me están indicando mis guías, guerreros de Géminis, que vas a tener que romper durante este año barreras, situaciones que te han estado trayendo muchos obstáculos, situaciones que te han traído o que te han colocado tal vez en un bloqueo mental. Vas a poder salir de todas estas situaciones, todos estos emprisionamientos que tienes, si es la palabra correcta. Es como si tuvieses bloqueos mentales, como si tuvieses bloqueos que no te permiten avanzar. Esto puede haber sido una tendencia durante tus años anteriores, pero este 2019 vas a poder romper con todas esas situaciones que el universo te había puesto anteriormente. O sea que vas a estar en la puerta para poder dar ese salto. Ahora la diferencia está en que antes los bloqueos te lo colocaba a ti el universo. Ahora te los estás colocando tú mismo. Pero es que tienes tanto temor de volver a pasar por situaciones de dificultad y no llegar a tus metas, que entonces no estás actuando ni pensando de una manera positiva. Tienes que romper barreras, liberarte, volar, dar ese paso, dar ese salto de fe, porque verás que las cosas van a salir muy bien para ti. Tu posición durante este año con la carta del 7 de bastos te habla de que vas a estar en una posición en la cual vas a tener que constantemente estarte defendiendo. Puede aplicar para algunos de ustedes de esta manera, en la cual tal vez tenga que estar siempre probando tu punto de vista, en la cual tengas que estarte siempre enfrentando a diferentes personas para demostrarles que lo que tú quieres hacer es correcto para ti. Trata de no tener esas energías a tu alrededor. Recuerda que no tienes que demostrarle a nadie que eres talentoso. La lucha es contigo mismo. Dice mis guías también en base a eso de que la lucha es contigo mismo, que muchos de ustedes enfocados en esta carta de comprensión donde te habla de liberarte, puedes tener una batalla mentalmente en la cual tú quieres probarte a ti que eres mejor o eres
No eres tan mejor como lo que tú estás pensando. Tienes una disyuntiva, un problema bastante serio en cuanto a la apreciación que tienes de ti mismo y hacia dónde quieres ir. Así que es necesario para este año 2019, si quieres llegar a tus metas, que cambies tu posición, que no estés tan a la defensiva, que no sientas que todo lo que sucede o te dicen a tu alrededor es personal. Veo a muchos de ustedes durante este año 2019 alejándose tal vez de las redes sociales, tal vez por completo borrando sus redes sociales o simplemente tomando un descanso. Esto va a ser algo muy importante para ustedes, especialmente si están en los medios de televisión o si estás en algún medio en particular, pero no te descuides si tú también tienes un trabajo de 8 a 5 en una empresa, porque me están diciendo mis guías de que tal vez te dejas influenciar por las cosas que ves de otras personas y esto puede estar afectando tu ego, llevándote a tal punto en el cual te llegas a sentir un poquito frustrado, con depresión y hasta ansiedad. Recuerden, mis guerreros, que yo hablo con un solo género, ya sea hombre o mujer, pero esta lectura aplica para absolutamente todos ustedes. Los retos que se te van a estar presentando durante este año con la carta del Rey de Oros me están indicando mis guías que tienen que ver con la posición de mando. Este año tal vez puedas llegar a ser reconocido, puedas llegar a tener una posición de jefatura o puedas incluso llegar a tener personal trabajando debajo de ti. Tú eres el encargado de ellos. Y puede tal vez de que esas responsabilidades sean algo nuevo para tu vida. Y que durante este año, mi guerrero de Géminis, entonces no sepas qué pasos dar con las personas o cómo manejarlas, que tienes que estar centrado. Tus retos van a ser el cómo poder controlar, una vez que te encuentres en una posición de poder, tus emociones, tus sentimientos y la manera en cómo reaccionas frente a las personas. Eso te está indicando muy buenas noticias, porque entonces estamos hablando de que puedes tener una posición alta, un cambio de posición en el trabajo, un cambio de posición en cuanto a tu estatus social, a tu reconocimiento. Pero de la misma mano, entonces conlleva el trato que tú les das a las demás personas que están alrededor tuyo, que empiezas a conocer, para que las trates siempre con humildad. Esos van a ser tus mayores retos para este año 2019. Si te gusta esta lectura, déjame tus deditos para arriba, comparte mi contenido para que sigamos llegando a muchas más personas y déjame en tus comentarios tu nombre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Tu destino para este año con el 6 de copas. Me están indicando mis guías que tu destino es simplemente esparcir amor, compartir tus sentimientos, brindarle tu talento a las demás personas. No puedes aislarte, no puedes encerrarte y desconectarte del mundo, porque tienes una misión que cumplir, mis guerreros de Géminis, y ese destino que tienes que cumplir, ya sea dándole ilusiones a las personas, ya sea dándole buenas noticias a las personas, compartiendo tu talento. Si no lo haces y decides entonces aislarte, no vas a poder llegar a cumplir con tu propósito en esta vida. Así es que es importante de que para que cumplas tu destino, que es un destino en el cual tienes que llegar a darle alegría a las demás personas, darle incluso tal vez algún tipo de asistencia como coaching, para que ellos sepan qué hacer. Si no sales tú primero de esta esclavitud mental, no vas a poder brindarles ese apoyo ni cumplir con tu misión o tu destino. Dice mis guías también que algunos de ustedes, mis guerreros de Géminis, este año tendrán que darle la mano para sacar a alguna persona que se encuentra en un hoyo. Esto puede ser literal, estás dándole la mano a una persona que se ha caído y la estás levantando, o puede ser simplemente en el ámbito espiritual, o en el ámbito de darle una ayuda emocional a alguna persona en tu vida que necesita escuchar de ti un consejo. Y esto va a ser algo bastante gratificante, tanto para ti como para la persona que le vas a estar dando la mano. Así es que tienes que estar atento a esas personas que se acerquen a ti buscando un consejo, porque justo esa persona que tú estés ayudando sin saber va a hacer que tú recibas grandes noticias por parte de eso. Pues que tú estés desempleado y que simplemente le das la mano a una persona que está en la calle, que se acaba de tropezar, y resulta que esa persona necesita contratar a alguien. Entonces, hacia allí es el camino en el cual tú estás encaminado. Valga la redundancia. Dale la mano a las personas que te pidan ayuda, porque no sabes a quién estarás ayudando, y en eso puedes estar recibiendo una gran bendición. ¿Hacia dónde te diriges este año 2019 en tu vida, mi guerrero de Géminis? Te diriges hacia el camino de la alegría, hacia un camino de la felicidad. Sales de la oscuridad.
Sales de una etapa bastante difícil en tu vida. Sales de un camino en el cual tú sentías que tal vez te estabas ahogando y te diriges entonces hacia esa claridad, hacia esa luz, hacia ese sol. Tienes que seguir tus instintos durante este año, mis guerreros de Géminis, porque me están indicando mis guías de que para muchos de ustedes este va a ser un año de revelaciones, los cuales se están dirigiendo hacia un camino elevado espiritualmente. Y para que puedas entonces alcanzar todas tus metas, tienes que aprender a escuchar esa vocecita que tienes dentro de ti que siempre te está guiando. Pueden ser tus guías espirituales, familiares que hayan fallecido, simplemente guías que están a tu lado para guiarte en el camino correcto, el camino que tienes que seguir para que puedas ser exitoso y llegar a tus metas. Este va a ser un año para que tengas un descubrimiento espiritual. Dicen mis guías de que este año algunos de ustedes pueden estarse embarcando en algún tipo de retiro espiritual, ya sea con algún tipo de iglesia en particular o encaminándose hacia algún retiro de meditación o de yoga, ya sea incluso en el Tíbet o en India. Así es que para aquellos que tienen planeado hacer este tipo de retiro, budismo o algún tipo de retiro espiritual en particular, este año les va a llegar la oportunidad. Y si en este momento que estás que estás escuchando esta lectura, tú dices, no, eso no me va a pasar a mí, pues esto es lo que viene para ti. Recuerda que está mi libro Predicciones para el 2019 disponible de enero a junio solamente, en los primeros 6 meses de este año. Ahí tienes mucho más detalles en lo que te depara el destino para ti. ¿Cómo está aspectado el amor para este 2019? Voy a sacar 2 cartas en general para ver qué es lo que comanda tu vida en el aspecto del amor para este año. Veamos, mis guerreros de Géminis. Muy bien, qué buenas noticias. Te sale la carta de pasión, lo que te indica de que este año vas a salir de esa etapa en la cual eras el violinista de tus amistades, el tercero o la tercera en ese grupo de amigos, el que siempre se quedaba a un lado o que siempre decidías no salir con tus amistades porque no tenías a alguien. Dicen mis guías que definitivamente tienes que embarcarte en nuevas aventuras, tienes que tomar riesgos y salir, porque la pasión va a estar este año de tu lado. Vas a poder conquistar a esas personas que tanto has deseado. Puede que llegues a tener alguna relación a larga distancia, también me marcan mis guías, y que estas relaciones entonces puedas conocer incluso en estas relaciones de pasión a alguien con quien tú has tenido un amor platónico que puede durar o puede simplemente ser que llegas a conocer a la persona. Pero te están indicando mis guías de que tienes entonces esa habilidad para atraer a tu vida eso que tanto deseas. También este año te sale la carta de luna de miel, lo que me indica que si ponemos esta película junta, si te vas a ir siempre a algún retiro espiritual o tienes algún viaje planeado para este año, en ese viaje puedes estar conociendo a una persona muy importante con la cual puedes llegar a tener ese momento de película que tanto has deseado por las calles de París o de Venecia. Para otros grupos de ustedes este año, esta carta de la luna de miel les puede estar indicando matrimonio y por supuesto un viaje con referente a esa luna de miel. Cuidadito con esas áreas de París o Venecia que me marcan muy fuerte con estas cartas para ustedes en el amor. Así que va a ser un año para ti diferente en el amor, mi guerrero de Géminis, donde finalmente conquistas a esa persona que tanto has estado deseando. Atraes a tu vida a ese amor verdadero. Almas gemelas pueden estar llegando a tu vida enviadas desde el cielo con esta carta de la pasión. Así es que a tener una mente positiva, empieza a atraer y manifestar a esas personas que tanto has deseado, ya sea una persona en particular o la idea de esa persona. Y cuando te digo la idea de esa persona, bueno, si eres una chica, deseas que llegue un hombre caballeroso, atento, trabajador, que sea fiel, que sea leal. Esa es la idea. Y de esa manera entonces te llegará a sí mismo esa persona. Y si quieres manifestarlo de alguna manera física también, pues da sus características, que tenga el cabello corto, que tenga el cabello negro, que tenga el cabello amarillo. Y de esa forma entonces lo manifiestas en tu vida. En pantalla en estos momentos te aparece el siguiente video que te recomiendo. Y también en la parte superior está el link para que puedas comprar mi libro Predicciones para el 2019, que va a estar disponible solamente de enero a junio del 2019. Soy J y te decreto un año lleno de mucha luz y progreso.